Y podemos ir más lejos. Es explicable que ahora la urgencia número uno sea el tema de el desgarramiento del tejido social por la violencia que ha tomado perfiles verdaderamente brutales en nuestro caso. Y de ahí, pues, el combate a la pobreza, el tema del desempleo, el tema de la competitividad, etcétera, etcétera. Se citan en el libro varios ensayos al respecto, en donde se menciona como problema principal, por ejemplo, la reforma política y la reforma de las instituciones de representación electoral, como el Congreso de la Unión, o en otros casos se menciona que la reforma fundamental, antes que la reforma política, es la reforma hacendaria, sobre todo fiscal, con un razonamiento que parece muy lógico. Es decir, ¿de dónde van a salir los recursos para hacer frente a toda esta problemática si no comenzamos con una auténtica reforma hacendaria y fiscal? Cosa en la que, con todo respeto, yo no coincido totalmente, sin negar la importancia de las llamadas reformas estructurales, entre las cuales se cuentan tanto la política como la reforma hacendaria y fiscal, como la laboral, como la de salud, etcétera, sin negar que tienen una importancia mayúscula, en mi opinión personal, antes que todas ellas, es que trabajemos en el tema de la educación, que no es un tema de corto plazo, evidentemente, pero que finalmente, si pensamos que una revolución educativa profunda puede llevar hasta 20 años, que se me hace muy largo el plazo, una generación completa, me pongo a pensar qué representan 20 años en la vida histórica de una nación, pues prácticamente es un momento nada más. Así que el tema central del ensayo es el que acabo de mencionar. Ahora, una segunda propuesta, después de señalar que la primera es considerar a la revolución educativa, que va más allá del reformismo, como la prioridad número uno de la sociedad mexicana. La propuesta número dos sería decir que el momento para iniciar esa reforma es aquí y ahora, porque, en mi opinión, los factores que influyen para conseguir con éxito esta revolución están alineados y podríamos conseguir con relativa facilidad que la sociedad se iniciara en un gran pacto del colectivo, en un gran convenio o acuerdo nacional sobre este tema. ¿Por qué digo que los factores parecen estar alineados? Uno, porque el tema está en el aire. Y repito, si ustedes ven estas publicaciones que se han hecho en relación a las campañas políticas, todos tocan el tema de educación. Y la verdad es que se toca cada vez con mayor conocimiento. En el libro publicado por los economistas, la presentación del tema de educación es una presentación muy clara, los objetivos muy precisos, irrebatibles. Claro, en mi opinión falta lo que ya dije, no lo voy a repetir. Pero lo mismo ocurre con el documento de Peña Nieto y con el documento de Morena. Claro, el documento de Morena, que está bien planteado el tema educativo, pues está junto a otros 50 de la misma jerarquía. Entonces, en mi opinión, pierde el valor del trabajo que se ha hecho. El tema está en el aire.
México creo que ya cuenta con los especialistas en esta materia que se han ido formando durante la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este. Y algunos están en la SEP, y otros están en la academia, y otros están en los estados, en los organismos educativos de los estados, y otros más, incluso en el CENTE, en el sindicato. Especialistas ya los hay, con conocedores del tema a fondo. Pero adicionalmente algunos organismos internacionales, muy especialmente la OCDE, la OCDE, ha estado preocupada por el tema, apoyando la formación de documentos, programas, señalamientos puntuales respecto del sistema educativo nacional. Por otro lado, en el último decenio se han logrado establecer entre el CENTE y la Secretaría de Educación Pública numerosos acuerdos que, con todos los defectos que tienen, algunos de los cuales pues no han marchado e incluso están yendo para atrás, están ahí la estructura que en principio puede dar pie a un impulso fuerte de la educación, e incluso ya hay instituciones nuevas, por mencionar una, el INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que no teníamos y que ahora está trabajando y que puede servir para lo que estoy señalando, que es arrancar como sociedad este tema. El propio CENTE, en mi opinión personal, está en un momento crítico que facilitaría a la sociedad mexicana y a sus dirigentes sociales el lograr convencer al CENTE de que marchemos por ese camino. No el menor de los temas es un tema biológico, la duración de la vida de la presidenta vitalicia, que yo me atrevo a suponer que, habiendo tenido todo lo que se podía desear en la política mexicana, pues puede estar dispuesta ella a trabajar. Así lo siento, pero bueno. Y por último, y ya termino esta intervención, yo quiero señalar que para mí el argumento definitorio es el estado de la educación en México, la calidad de la educación y el estado en que se encuentra. Y para eso tenemos ahora ya los resultados de las pruebas internacionales y nacionales con las que antes no disponíamos. Para referirme a una concreta, PISA es este programa internacional de evaluación de los estudiantes que propició la OCDE. De los 34 países que integran la OCDE y que participaron en la aplicación de esta prueba en 2006 y luego en 2009, que se aplica a jóvenes de ambos sexos de 15 años, independientemente del grado en el que estén, entre 15 y 16 años, de los 34 países, tanto en 2006 como en 2009, fuimos el último lugar. Y bueno, no sería tan delicado si el último lugar representara una distancia similar entre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. No es así, no es así. Tenemos el último lugar, pero comparados con aquellos otros países que están encabezando la lista, las diferencias son enormes. Porque, por ejemplo, en el PISA 2009 participó la provincia de Shanghái, que no había participado en el 2006, y salió en el primer lugar en las 3 pruebas, lectura, ciencias y matemáticas. Y salió en el primer lugar con una proporción elevadísima de estudiantes que están en el rango 5 y 6, que son los rangos de los estudiantes excepcionales, en tanto que nosotros
en ese rango de estudiantes excepcionales no llegamos al 10%. Entonces las distancias, es decir que estamos en último lugar no es suficiente para señalar la gravedad del problema. Ahora, en 2009 la prueba PISA se amplió a 65 países. De los 65 países, en lectura México apareció en el 48 y en matemáticas en el 51. Bueno, esto de por sí yo lo siento muy grave, pero en mi modo de ver más grave es el hecho de que como no nos damos por enterados, no pasa nada. Sin ánimo de hacer ninguna referencia laudatoria al documental que preparó, no sé si fue Televisa o si, cómo se originó, que se llama De Panzazo, basado en los estudios de Mexicanos Primero, que es una ONG dedicada a los temas educativos. Bueno, pues sin pena ni gloria pasó desapercibido. Entonces, la verdad sí es muy preocupante. Este debía ser un motivo de indignación de todos nosotros, y no lo es. Nuestras universidades, no me refiero a la Nacional Autónoma de México, que es la única que, según parece ser, está incluida en los rangos de las universidades de más alta calidad, no entre los primeros lugares, pero está incluida entre las universidades distinguidas del mundo. Pero yo no siento que los universitarios del resto del país, públicos o privados, se preocupen por las circunstancias de su propia universidad y de los niveles académicos que guardan. Y ya no digan de la educación básica, de la media y de la media superior, es vergonzoso de veras. Pero ahí están los resultados de los exámenes y no pasa nada. Entonces yo sí pienso que tenemos que hacer algo en materia de política pública para dar una sacudida y considerar que no podemos seguir así, sobre todo si partimos de la base de que la educación, si no el primero, uno de los primeros elementos para lograr el desarrollo. Termino diciendo que se habla de que existen 3 modelos exitosos de sistemas educativos de estos países, que tanto de los desarrollados como los que han logrado dar el salto hacia el desarrollo. Uno que privilegia a los maestros, otro que privilegia a los alumnos y otro más que privilegia a la escuela como una organización con vida propia. De hecho, es absurda la distinción porque son los 3 conjuntos de factores los que hacen un sistema educativo eficiente y competitivo. Pero sí, efectivamente, hay países como Corea que el acento lo ponen en los alumnos, aumentan el número de horas de trabajo diario, el número de días al año, en los cuales nosotros estamos muy mal en ambos indicadores, y todavía más están estas academias particulares por todo el país, privadas, donde después de la clase los muchachos van a seguir preparándose por el afán de sus padres de conseguirles un lugar en las mejores universidades del país. Luego está, por decirlo de alguna manera, el modelo finlandés, que privilegia a los maestros, en donde para ser un maestro tienes que pasar por la universidad, pero con un nivel académico similar a cualquier otra profesión, si no es que más. Y claro, los profesores tienen el respeto social, tienen los ingresos correspondientes y tienen la capacidad para resolver los problemas de los alumnos, ¿no? Y finalmente se ha venido, y esto es una cosa que la OCDE propone permanentemente, se señala que hay que privilegiar a las escuelas, a su director, a su profesorado, a la participación de los padres de familia y de la comunidad en el desempeño de la escuela, y a darle una capacidad y una autonomía que las nuestras no tienen.
En fin, el pequeño libro que se publicó quiere y pretende que avancemos como sociedad en considerar a la educación como el tema fundamental para el desarrollo, más allá del combate a la pobreza, de los otros temas que ya hemos mencionado. Pues eso es básicamente lo que yo quería señalar. Gracias. Para mí es realmente este es un momento muy, muy caro, dada la, ¿cómo le llamamos? Antigua, ¿verdad, Nacho? Si no vieja, sino antigua. La antigua fraternal amistad que me une a Ignacio Pichardo Pagasa, que ya data de medio siglo, ¿verdad? Escaso, pero medio siglo, sí. Medio siglo de un camino común, poblado de simpatías y muy pequeñas diferencias, y una vocación compartida, el servicio público para el bien de México. Durante ese tiempo que hemos recorrido juntos, hemos tenido múltiples ocasiones para discutir el tema que hoy nos ocupa, a veces hasta muy acaloradamente, por lo cual esas conversaciones han tenido salsa, por lo menos en algunas ocasiones. El libro que nos presenta Nacho, como le decimos los antiguos amigos, es muy especial desde mi punto de vista. Voy a, en mis notas que hice, me adelanté a un ejercicio que ya hizo de alguna manera Nacho, que es decir que no es el libro, ¿no? No estamos en presencia de una indagación académica ni del informe de un especialista profesional acerca de la problemática educativa de México y las diversas alternativas que podrían considerarse para abordar su solución. Nos encontramos más bien frente a algo más que eso, la propuesta de un estadista, fundada tanto en su muy larga experiencia como servidor en los ámbitos públicos federal y estatal del Estado de México, su estado, cuanto en una extensa revisión de la literatura y la información especializadas en la materia en cuestión que abundan a lo largo de todo el libro según las necesidades de argumentación o de narración del autor, y sin duda pues abunda en ello y hace de su lectura un entretenimiento rico en información y en ideas. Ante el pasmo nacional en las materias del desarrollo, de la justicia social, de la lacerante desigualdad y la angustiosa pérdida del horizonte nacional, Ignacio Pichardo nos propone nada menos que una revolución por la educación y los valores, como la máxima prioridad de la nación en el horizonte de la presente y la próxima generaciones. Al reconocer que se nos han agolpado los problemas y que los recursos para afrontarlos son escasos, me recuerda esto allá por los finales de los años 60, en que el distinguido Manuel Moreno Sánchez escribió un artículo en la revista Siempre, que decía en su párrafo fundamental, hablando de la situación nacional, dice: se nos han agolpado los padecimientos encima de la mesa del médico y no hay remedios.
Entonces decíamos que ante el agolpamiento de los problemas y sabedores de que los recursos para afrontarlos son escasos, ahí yo manifestaré una diferencia al final en relación con la necesarísima reforma tributaria y la consecuente necesidad de jerarquizar esos problemas, de establecer y adoptar prioridades. Considera Ignacio Pichardo inaplazable identificar al cambio del sistema educativo nacional como la más alta prioridad de la nación, como piedra de toque para la superación de los demás grandes problemas nacionales. La falta de crecimiento económico y empleo productivo y formal, la aguda y creciente desigualdad, la exclusión. Parece que hay unos Luises ahí que dicen que es al revés, ¿verdad? Lo de la desigualdad. Uno es rubio y el otro es de la calle. La aguda y creciente desigualdad, la exclusión, la desesperanza de más de la mitad de la población, la cínica y generalizada corrupción, independientemente del partido que gobierne, y la impunidad que la acompaña, la creciente y bestial violencia del crimen organizado, la falta de vigencia del Estado de Derecho e incluso la ausencia de disposición de unos a pagar y de otros a cobrar impuestos. Repasa acuciosamente los mecanismos y cuerdas de transmisión a través de los cuales el logro de una educación generalizada de calidad para toda la población contribuye a impulsar la solución de todas esas problemáticas que hoy nos atribulan. La relación entre los valores y la